Hay una definición del ICOM del año 74, o sea que ya no es tan nueva, que se dice: el museo es una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con fines de estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y de su entorno. En esta definición ya se describe un museo mucho más democrático, orientado al bien común y al visitante, introduciendo conceptos como deleite, que antes eso era impensable, con un componente económico, sin ánimo de lucro, y abriéndose a todo tipo de colecciones, testimonios del hombre y de su entorno. En la práctica, y por su apertura al gran público, el museo creció en las actividades que desarrollaba, y eso implicó una diversificación de funciones, una especialización del personal y un aumento en la complejidad de la organización, lo que supuso una transformación profunda de su identidad organizativa. Surge una emergencia de una lógica de gestión que expresada en todos los niveles de la organización y en gran parte obligada por las restricciones actuales de financiación. Las transformaciones del museo, que vemos un poco aquí cómo ha pasado del museo tradicional al nuevo museo, ilustran y acompañan a los propios cambios culturales, económicos y políticos que afectan a las sociedades occidentales posmodernas. Con eso pasamos un poco a describir cuáles son las técnicas o las orientaciones de gestión del museo, ¿no? Como es en el caso del Museo Picasso, inaugurado a principios del siglo XXI, pero ya a finales del siglo XX, los museos empiezan a gestionar como organizaciones no lucrativas, no ya como organizaciones académicas, y en que se incorporan conceptos que ya han salido e irán saliendo, como la misión, la estrategia, la visión, los planes de acción y el posterior control de gestión. Asimismo, se introduce el uso de indicadores cuantitativos, nos imaginamos monetarios, ingresos, costes, no monetarios, edad de los visitantes, etcétera, y cualitativos que permiten el seguimiento y la evaluación periódica de las variables claves del museo, mediante su comparación con los correspondientes referentes internos y externos. Dicha evaluación o control de la gestión se utilizan lo que podemos denominar 4 E's: la eficacia, que sería la capacidad para alcanzar los objetivos; la eficiencia, relación óptima entre los inputs y los outputs, importante porque los objetivos se pueden alcanzar, pero quizá de manera muy ineficiente; la económica, cada vez más presente; los costos incurridos respecto a los presupuestados, y eso es un drama diario, pero que tenemos que ser. Y después una función que es la equidad. La equidad, el museo no puede ser, no puede no tener equidad, ¿no? Tiene que tener una distribución de accesibilidad social para todos los grupos socioeconómicos, tiene que dar cabida a todo el mundo, no puede haber barreras económicas para el acceso a ello, de la misma manera tampoco puede haber barreras de territorialidad, todo el mundo tiene que poder acceder a él. Y finalmente, el museo tiene un componente intergeneracional, el museo tiene una voluntad de trascender a una generación, ¿no? Tiene que dar un legado a las generaciones futuras, si no, el museo pierde gran parte de su sentido, ¿no? Y en este sentido, creo que en el caso de Picasso es una palabra que se utiliza mucho también constantemente, pero creo que todos los museos la tienen muy presente. Habría una quinta E, que sería la excelencia, ¿no? Que es introducir la variable de calidad, no solo en formación continua, sino en dar un valor social a lo que estamos haciendo y cultural a los servicios museísticos, ¿no? Y aquí es muy importante decir, hombre, tenemos unos indicadores, todos sabemos si tenemos más o menos visitantes, si tenemos más o menos ingresos, pero es importante que estos indicadores, estos ratios, no solo sean cuantitativos, es muy importante tener muy en cuenta y cada vez más los cualitativos. Es lo que realmente nos da sentido a la calidad del museo, ¿no? Si no, no nos sirve de mucho. Los objetivos del museo han de ser muy claros, ¿no? Y vuelvo a citar la palabra misión. El museo tiene que saber muy bien qué tiene que hacer. Y la misión ha pasado a ser de una cosa muy genérica a que cada museo tiene que tener una misión muy clara y muy específica, porque si no es muy difícil fijar objetivos y estrategias para conseguirlos, ¿no? Y en este sentido hay que tener muy claro que la institución ya se visualiza desde un prisma múltiple, ¿no? Desde lo que podríamos llamar 4 perspectivas, ¿no? Que son estas que teníamos aquí: la perspectiva financiera, que es la obtención del éxito financiero, no del lucro,
pero sí del éxito financiero. La institución no puede ser ruinosa, no nos permiten que sea ruinosa, pero evidentemente es una institución sin ánimo de lucro, tampoco su finalidad es la de lucrarse y sacar un beneficio para sus accionistas como una sociedad mercantil, no es el caso, ¿no? Muy importante cada vez más la perspectiva del cliente, el cliente como usuario, como visitante, identificando los segmentos de cliente y de mercado a quien nos dirigimos y darle satisfacción a ese cliente, ¿no? A veces el museo ha funcionado de espaldas a su cliente, y su cliente son los usuarios, son los visitantes, y esos visitantes tienen que llevarse una experiencia satisfactoria. Y en este sentido se mide en gran medida el éxito o no éxito de una institución como un museo, ¿no? La perspectiva de los procesos internos es un poco, a veces se desprecia, pero es importante que internamente no tan solo haya formación constante, sino que se identifiquen los puntos críticos que deben mejorarse para dar excelencia a lo que estamos haciendo, para satisfacer a los distintos actores involucrados. No olvidemos que en un museo, como en otras muchas instituciones, hay actores de todo tipo, no tan solo el cliente, que es importante, importantísimo, pero hay unos órganos del gobierno, que muchas veces hay intereses incluso enfrentados por distintos grupos políticos o por distintos intereses, o porque, como es el caso de Picasso, pues hay una representación de la familia Picasso, hay una representación de la Junta, y no siempre los intereses son coincidentes, y es lógico porque cada uno tiene los suyos. Eso hay que conciliarlo y hay que adecuarlo y hay que ponerlo en función de los objetivos que se quieren conseguir, ¿no? Y finalmente la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. El museo no puede dejar de aprender, de crecer, de aplicar nuevas tecnologías, como decíamos antes, pero con sentido, no porque ahora toca tener, lo que sea, una visita virtual del museo, pues estupendo, sino no olvidar para qué sirve un museo, ¿no? Y evidentemente el objetivo principal, como dice el encabezado de la diapositiva, es la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Y la comunidad, también entramos en un problema, ¿quién es la comunidad? Pero en todo caso la comunidad es la comunidad que nos visita, que hace uso del museo, ¿no? Y eso no podemos olvidarlo, y es fundamental. Y tenemos que conjugar estas distintas perspectivas para que realmente esta satisfacción se dé, ¿no? En este punto ya entramos un poco más al detalle de lo que es el Museo Picasso, y vamos a ver si dejamos tiempo para preguntas al final. Es importante que todo esto que hemos dicho veremos un poco cómo se ve reflejado, ¿no? A veces parece que el día a día no te deja trazar objetivos, trazar estrategias, pero tienen que estar, si no pierdes el norte y vas cubriendo las etapas del día a día, las urgencias del día a día, vas apagando fuegos del día a día, pero no sabes para qué ni para dónde. Y entonces es imprescindible parar, tomar distancia y fijar bien estos objetivos, fijar bien estas estrategias y tener unos indicadores que no solo es tenemos más visitantes, tenemos menos visitantes, que a veces es un poco de perogrullo, pero a veces es un dato importante, pero no es el único ni mucho menos. En este sentido, yo creo que nosotros y cualquiera tiene que hacerse tres preguntas básicas, ¿no? Una es, ¿qué actividades vamos a hacer para cumplir con nuestros objetivos, con nuestra misión? ¿A qué público vamos a dirigirla? A todos, a los extranjeros, a los malagueños, a los croatas, a los portugueses, no lo sé, tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿Y cómo vamos a desarrollar dichas actividades, ¿no? Tenemos unos espacios, pero ¿qué vamos a hacer con estos espacios? Vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer algo más que exposiciones, les vamos a dar un cierto relevo a estas exposiciones, ¿por qué este tipo de exposiciones y no otras? Pero todo eso, utilizando una serie de indicadores interrelacionados, nos facilita toda esta obtención de información y la gestión de esta información, ¿no? Como se ha dicho, para fijar los objetivos del museo y la estrategia para conseguirlos habrá que recurrir nuevamente a conceptos como la misión y la visión del museo. La misión del Museo Picasso en concreto, y la leo para no equivocarme, es promover por medio del museo el conocimiento y la divulgación de la obra y la figura de Pablo Picasso y del arte vinculado al artista. Velar por la conservación de las colecciones del museo y de los inmuebles que lo integran. Promover por medio del museo la educación y formación a través del arte. Promover y fomentar la creación artística, la investigación y enseñanza de las expresiones artísticas, la conservación del patrimonio cultural
y el estudio del arte, favorecer el entendimiento y el diálogo intercultural por medio del arte, contribuyendo al desarrollo social de la cultura y a fomentar el respeto cultural y atender todo aquello que sea complementario, esté relacionado con lo anterior. Muy bonito, queda precioso, los estatutos están muy bien, es espectacular, dice cosas interesantes, dice otra que también podemos decir un poco bla bla bla, dice muy bien, aquí tiene usted la misión del museo, ¡hala, tira para adelante! Bueno, pues habrá que tirar para adelante y habrá que tirar para adelante pues a partir de esta misión, que es muy genérica, muy abstracta, muy bonita, muy recoge conceptos de lo que es un museo tradicional, pero también introduce ya elementos de un museo moderno, un museo del siglo XXI. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pues evidentemente, desde estas perspectivas que citábamos antes a nivel genérico, decimos, bueno, pues tenemos que darle perspectiva en todos los niveles y que muchas veces, no, siempre se tienen que interrelacionar e interconectarse, ¿no? De la perspectiva de usuarios, que cada vez ha ido tomando mayor importancia cuando en el origen de los museos no tenía ninguna, estas perspectivas son importantes tres objetivos estratégicos, ¿no? Una es crear, como decíamos, una experiencia de calidad para los visitantes. Eso es fundamental. Un museo puede tener las mejores obras del mundo, hombre, eso ayuda un montón, pero como la experiencia sea nula o estén muy mal colgadas o muy mal vistas o muy mal iluminadas, la experiencia del visitante será muy negativa, con lo cual esto repercutirá en todos los otros factores, ¿no? Evidentemente hay un factor que todos los museos desean, excepto algunos que están saturados, que es incrementar el número de visitantes. Y después un reto que tenemos todos en este sector, que es incrementar el público de sectores que no suelen ir a los museos. Evidentemente aquí en China el porcentaje de población que va a museos es pequeño y la mayoría de nosotros incluso vamos de museos cuando vamos de turistas o de viaje, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de los museos de nuestras ciudades, de las exposiciones, que por cierto hay una inauguración hoy de Chagall que a partir de mañana pueden ver ustedes en el Museo Ruso. Eso, nada. Tenía precisamente la cuña aquí ahora, pero muchas gracias. Nada. ¿Ven ustedes cómo son un complementario y un antagónico? Por supuesto. Dentro de la perspectiva de usuarios siempre está a incrementar a los visitantes a las exposiciones temporales, sobre todo. Evidentemente la colección, en el caso de Picasso, tiene una asistencia de público muy elevada. No nos importa elevarla aún más, pero las temporales funcionan muy bien, todo hay que decirlo, pero queremos que funcionen mejor aún. Queremos ganar una mayor percepción de calidad entre los usuarios. La excelencia que hablamos antes, la calidad es una divisa importante para nosotros. Evidentemente, implicarse con las instituciones locales. Estamos en Málaga, somos andaluces, yo no, pero como si no fuese. Tenemos que incrementar y mejorar las relaciones con las entidades culturales locales y yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años en eso. También llegar a grupos minoritarios, a comunidades minoritarias que a veces están excluidas por diversos motivos del acceso a la cultura y a los museos. Generar mayor impacto en la población local, todo ello va unido. Aumentar la cantidad de visitas de escuelas de la capital y provincia. Tenemos que facilitar el acceso no solo de los niños de Málaga, sino de la provincia y del resto de España poder ser, pero evidentemente primero Málaga, después provincia, después el resto, ¿no? Pero no hay que olvidar que evidentemente todo esto se hace con dinero y la perspectiva financiera es ineludible y forma parte de eso, ¿no? El objetivo estratégico es atraer recursos financieros porque sin ellos no funciona nada, ¿no? Y cuatro subobjetivos principales que nos atañen a nuestra propia gestión es la de incrementar los ingresos totales, la de incrementar ingresos en tienda, cafetería, las partes que nosotros generamos los ingresos, incrementar colaboraciones con empresas, no solo monetarias, sino a veces estratégicas, de colaboración pura y dura, y evidentemente incrementar patrocinios, que no es la panacea, pero que todos estamos obligados a trabajar en esa línea. Y que el Picasso ha trabajado poco históricamente, también hay que decirlo. La perspectiva de procesos internos, no por ser internos es menor, y
y obliga, por ejemplo, pues, a buscar una mayor exhibición de la colección del museo, a ponerla más en valor, porque a veces se da por conocida, a veces no se muestran todas las piezas, hay que darle rotación, hay que darle visibilidad, hay que ponerla en contexto, y en este sentido también se han hecho exposiciones ex professo para ello, y se sigue constantemente dándole vueltas para ver cómo potenciar esta colección, ¿no? Incrementar las actividades académicas que vistan, que complementen, que ayuden a la comprensión de las exposiciones temporales, con charlas, conferencias, cursos, seminarios, todo tipo de soporte que se le pueda dar. Diseñando programas específicos para escuelas, para grupos en riesgo de exclusión, para grupos minoritarios. Estoy especialmente orgulloso, creo que se hace una muy buena labor desde el Departamento de Educación del Museo y que cada año además crece de manera significativa. También se hacen cursos y talleres para adultos, todo esto es implicarse en la sociedad, implicarse en el compromiso social de dar a conocer el museo, la obra Picasso, la cultura. Y explorar el mundo virtual, el mundo digital, evidentemente es una obligación hoy en día ineludible, no podemos saltárnosla, ¿no? Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y desarrollo nos implica que hay que capacitar técnicamente a los empleados buscando realizar mayor cantidad y calidad en las investigaciones y en las habilidades profesionales cotidianas. Generar esta formación, revisar y emplear los procedimientos establecidos en una institución de cierto volumen, sin procedimientos claros que ayuden a conseguir los objetivos estratégicamente fijados, no funciona. Hay que organizarse, la organización interna es fundamental, y más, como decíamos antes, cuando ya se cuentan con equipos multidisciplinares. Ya no estamos hablando de conservadores, estamos hablando quizá de una reunión que hay una persona que es de contabilidad, una persona que es de marketing, una persona que es de mantenimiento y una persona que es experta en arte. Y eso es una reunión que puede darse cada día en el museo y que cada vez se necesita trabajar más en conjunto. Y hay una cierta tendencia que yo soy arte, tú eres contabilidad, no tenemos nada que ver. Evidentemente, si no cooperamos, si no hay unos procesos que nos implican a todos, difícilmente el museo dará respuesta a lo que el público exige, a lo que el público demanda. A esa satisfacción a la visita no será nada satisfactoria. Todo esto se concreta en estos objetivos que decíamos, que de alguna manera dan respuesta a los retos, a la gestión, a que debe cumplirse aquí. Picasso, yo creo que José María en la presentación amablemente lo ha dicho, es un referente cultural en Málaga, ¿no? Se abre en el 2003, llegamos ya, este año cumplimos 13 años, pero en 10 años ha sido una década que cada vez ha habido un mayor compromiso con la ciudadanía y hemos aunado voluntades, la voluntad de la familia Picasso, en este caso Christine Picasso y Bernard Ruiz Picasso, nuera y nieto del artista. No ha sido fácil y no es fácil, pero con la voluntad de la Junta de poner en valor tanto el espacio como la obra de Picasso en Andalucía y en Málaga, su ciudad natal, pues ha sido posible tener un museo que ha sido un motor para, como veremos también, ¿no? Todo esto son ejemplos de que las cosas más o menos se han ido haciendo pautada, organizada, estratégicamente pensadas, ¿no? No es una casualidad. Picasso tira mucho, es muy conocido, es universalmente famoso, pero como no hagas las cosas mínimamente bien, esto no funcionaría. Y la verdad es que son casi 4,5 millones de visitantes ya desde nuestros 13 años, que es un montón, Seguimos creciendo, seguimos llegando a cada vez un público más amplio y diverso, y seguimos ampliando las actividades a pesar de todas las dificultades. Pues hay un programa de exposiciones educativo amplio, aquí lo pone, se resumen más de 300 actos entre conferencias, actuaciones, conciertos. Han asistido más de 40.000 personas a esos actos culturales, no simplemente vinculados a la exposición. Picasso, el museo también ha sido o es una alianza estratégica con la cultura. ¿Eso qué quiere decir?
lo que decíamos, ¿no? Que es un museo del siglo XXI, da prioridad a las capacidades formativas como institución mediadora, no es una institución ya que está allí, que es inamovible, sino que media entre la creatividad subjetiva y la creación colectiva y media con el público que nos visita, ¿no? Y nos fortalece como comunidad. Ha habido alianzas corporativas, bueno, ustedes pueden leerlo aquí, tiene una red de objetivo de beneficiar a la comunidad, evidentemente es un objetivo estratégico que hay que cumplir. Colaboraciones públicas y privadas, internacionales, nacionales, lo que decíamos antes, esto forma parte de estos objetivos estratégicos, de esta visión múltiple. Hay que colaborar, hay que establecer colaboraciones a nivel de exposiciones, a nivel de instituciones, a nivel de pequeñas corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como ha dicho José María Luna antes, el museo como motor de transformación cultural socioeconómica de la ciudad, junto con el CAC, posiblemente, pues ha sido el punto de inicio de la Málaga actual, la ciudad de los museos, y que tiene una red muy tupida ahora de oferta cultural, de oferta museística. Ustedes lo conocen mejor que yo no soy de aquí, pero es evidente que Málaga hay un antes y un después del Picasso, no solo a nivel cultural, sino a nivel urbanístico, a nivel de ciudad, a nivel de servicios, la restauración del centro, etcétera, etcétera. Como dice The Guardian en diciembre del 2008, el Museo Picasso hizo por Málaga lo que el Guggenheim hizo por el postindustrial puerto de Bilbao, convertirlo en un destino cultural y turístico. Los ejes de actividad del museo, pues un poco ya, como ya lo he dicho, los paso así rápido, son la colección, las colecciones temporales, las publicaciones, el programa cultural, el programa educativo, todo ello con intereses diversos. Pasamos a la financiación. Creo que vamos bien de tiempo. La financiación es rápido porque es escasa y entonces, bueno, no tenemos que alargar demasiado. Evidentemente, como museo, desde su inicio nació como una financiación mixta. ¿Eso qué quiere decir? Pues una financiación mixta no es ni más ni menos como se financian la inmensa mayoría de instituciones culturales, que es con un dinero público y con lo que consiguen sacar por taquilla o con otro tipo de actividades que cada vez nos tenemos que ir inventando más y más variadas. Las fuentes de los ingresos, lo dicho, son una subvención por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y los ingresos propios que se desglosan: entradas museo, entradas auditorio, tienda, librería, cafetería, alquiler de espacios, patrocinios, y que cada vez tenemos que ir haciendo que estos puntos sean más grandes y que haya más. Y bueno, por suplir la carencia en dinero público, lógicamente tiene otras finalidades. En este sentido, es importante destacar que el museo ha hecho un esfuerzo importantísimo en los últimos años, sobre todo, de paliar la bajada en ingresos públicos y de incrementar los ingresos privados. No deja de ser una fundación privada la que gestiona este museo, a pesar de que la participación pública es notoria, ¿no? Evidentemente. Esto lo podemos ver aquí. La raya verde de arriba es el presupuesto total del museo, que, como vemos, ha bajado en los últimos años. La raya roja es la aportación pública, que, como vemos, ha bajado más, bastante más, sobre todo una caída importante en 2013. Y la franja azul, que es la que de alguna manera es de mi responsabilidad, ha crecido, y ha crecido bastante. Esto, como podemos ver, a partir del 14 hay un cierto repunte del presupuesto global, no gracias al incremento de dinero público, que difícilmente se va a producir, sino al esfuerzo interno de conseguir más recursos. Es importante decir que este museo, el año 2010, y se puede ver al inicio del gráfico, tenía un 77% de financiación pública y un 23% de financiación privada. A día de hoy estos porcentajes están en 46-54 y el objetivo, evidentemente, es, como mínimo a corto o medio plazo, lograr que sea el 50-50. Ha habido que ajustar muchas cosas porque el presupuesto global ha bajado, pero al museo se le pide excelencia, se le pide que haga exposiciones maravillosas, creo que las hace, se le pide que la calidad sea a nivel máximo, a nivel de cualquier otro museo del mundo, del primer nivel, y eso cuesta dinero. A veces se acusa al Museo Picasso, que recibe mucho dinero
pero también quizá el Museo Picasso revierte mucho dinero a la sociedad o ha sido un motor importante para muchas cosas. Si se lo cuenten al señor Del Pimpi, por ejemplo, que es gran amigo, por cierto, pero que es evidente que el museo ha tenido una incidencia muy importante en la ciudad. Y espero que con la compañía de otros museos y otros espacios expositivos eso siga creciendo. Tener un Picasso en casa no es barato, aunque haya nacido aquí, y no es barato ni en Málaga, ni en París, ni en Shanghái. El tema es, si queremos tener un Picasso en casa, de estar por casa, tenemos que tener un Picasso que juegue en Primera División, ya no digo en Champions League, pero como mínimo en Primera División. Y evidentemente eso cuesta dinero. Evidentemente que hay otras prioridades sociales que en estos momentos obligan a dedicar más recursos a ellos, y la cultura, que siempre es el hermano pobre, pues tiene unos presupuestos muy ajustados, ¿no? Y bueno, pero si una institución como esta no creo que tenga que justificar nada, simplemente yo creo que los datos, los hechos están aquí, y para ello vemos un poco el museo en cifras. Las cifras, bueno, yo creo que son espectaculares, no solo a nivel de visitantes, que también han crecido enormemente en los últimos años, desde que estoy yo, casualmente, no porque haya tenido ninguna incidencia en ello, pero sí que podemos ver la subida de visitantes importantes, ¿no? Pero también creo que es importante decir que en estos 10 años ha habido 43 exposiciones temporales con sus respectivas publicaciones de altísimo nivel, y que podemos ir con la cara muy alta por todo el mundo con ellas y podemos vanagloriarlos. Y eso se ha acompañado con 215 conferencias, con 310 actividades culturales y con 11.850 acciones educativas. Y eso creo que son datos de cierre del año pasado o incluso antes, con lo cual esto se ha incrementado bastante, porque cada vez más estamos dando relevancia a todo lo que acompaña a las exposiciones al museo. Evidentemente esto no tiene sentido sin estos casi 500.000 visitantes que tuvimos el año pasado. Sí que tenemos un boom turístico por muchas causas, sí que la ayuda de que el entramado cultural de la ciudad sea mucho más denso e interesante facilita que venga más gente, es evidente, pero también creo que se han hecho las cosas bien, y se han hecho las cosas bien, se han gastado bien los recursos, ha sido no solo eficaz, sino también eficiente, y que además las cosas se han hecho con equidad y con excelencia. Y en este sentido me siento muy orgulloso de representar el museo que represento. Y finalmente, después de tanta cifra, quizá han corrido un poco, espero tener tiempo de aclarar cualquier cuestión que se presente. Me gusta cerrar con esta imagen, que es el museo, el atrio del museo, curiosamente vacío cuando estamos hablando de dinero, de visitantes, de generar ingresos, de generar recursos, de actividades, no sé qué. Pero es muy bonito poder ver un museo solo, tranquilo y sin las premuras de dinero, visitantes, aperturas y tal. Muchas gracias y a su disposición para cualquier pregunta.